Juan Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Mitar Rentacar, el único rentacar donde acumulas millas LATAM Pass. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos y medio de este día martes 6 de agosto del año 2024. Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Veo la silla vacía. La silla vacía, sí, la dejamos, es todo un símbolo. Está al llegar Matías del Río, se vio afectado por alguna incidencia del tránsito. Y lamentablemente, me imagino, debe estar lento. Y lamentablemente no, sí, es que hay muchos semáforos apagados y lamentablemente sí. no tiene el Comrex en el auto. Pero tomamos contacto de inmediato con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Nicolás y Consuelo. Matías debe estar por Hola, ministro. Matías, no nos vamos a salvar, a Matías igual debe estar por llegar. Ministro, antes, sin duda nos interesa hablar del tema del proyecto de reforma de pensiones, pero antes que nada, si bien hoy día el Nikkei está recuperando parte de las pérdidas de ayer, todos los titulares de la prensa del mundo hablan del temor de recesión en Estados Unidos y los efectos que ello implicaría en la economía mundial. ¿Cómo lo ve y cómo estamos parados para eso? Sí, bueno, primero hay que tener claro cuál es el panorama, qué es lo que gatilló, ¿cierto? ¿Dónde viene este ajuste tan importante de los mercados financieros ayer? Y esto no tiene que ver solamente con los temores de recesión en Estados Unidos, que a su vez se derivan de datos que hubo a fines de la semana pasada, que mostraron un crecimiento de la actividad bastante menor de lo que se esperaba, y también datos más débiles en el mercado del trabajo. Sino que también tiene que ver con todo lo que fue los meses previos en términos de la valoración de los activos de las empresas tecnológicas. Hubo mucho entusiasmo con la inteligencia artificial, lo que eso iba a significar para la industria tecnológica, la industria digital. Eso no se ha materializado con la velocidad que se esperaba, los resultados estuvieron por debajo de lo esperado. Entonces se desinfló ahí una suerte de burbuja que se estaba generando. Y el otro tema es que en Japón, que lleva tanto tiempo con tasas de interés cero negativa, claro. Hubo una alza de tasas que significó la reversión del carry trade, que es cierto cuando los inversionistas se endeudan en una moneda que tiene una tasa cercana a cero para invertir en otras monedas. Entonces también eso genera un movimiento muy brusco de los tipos de cambio y claro. Y por supuesto de los precios de los activos. Claro, para explicar eso... Es en Japón donde hubo la caída más grande, los 18%. Claro. 18% el Nikkei de ayer. Ahora, esa parte, y muchos analistas le atribuyen bastante importancia, y es importante entenderla bien lo que plantea el ministro. ¿Sí? El punto práctico es que, dado que había prácticamente tasa cero y una moneda relativamente estable, yo me endeudaba en yenes en Japón y compraba con esos yenes convertidos a dólares, compraba acciones en Estados Unidos, lo que se llama el carry trade. Porque prácticamente la plata me salía gratis, me podía cubrir las diferencias de tipo cambio, y eso finalmente hoy día, cuando el Banco Central de Japón establece, yo creo que ya está en 0,25 o algo así, es decir, el Japón ya no está a tasa cero, como estuvo por décadas, ¿no? Entonces, eso genera este efecto, que es un efecto acotado. Si a eso se le suma lo otro, bueno, probablemente podamos ser un poquito más optimistas, ¿o no? Digamos que por lo menos es bueno entender de dónde vienen las cosas y cuáles son las consecuencias que pueden tener. Yo diría que en el caso de Estados Unidos en particular,
también con esto se manifiesta una cierta incomodidad con este compás de espera que ha habido en torno a la política monetaria en Estados Unidos. De hecho, hoy día hay muchos agentes, muchos comentaristas que reclaman baja de tasas de interés. Estados Unidos lleva bastante tiempo con una tasa alta a la espera de que baje la inflación. Y en general estos momentos en los cuales corresponde iniciar una desescalada de tasas de interés son momentos bastante tensos en los mercados, ¿no? Además, sobre todo porque siempre el gran dilema o el gran desafío para los bancos centrales es tomar sus decisiones sobre la base de lo que ve en el mediano plazo, no lo que ve en los últimos datos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde, cierto, la situación de la economía ya hacia el mediano plazo da para una caída de la inflación a la meta que tiene la Reserva Federal, que además se volvió un poco más nebulosa después de los cambios que hubo hace varios años atrás? Eso es lo que también tiene bastante nervioso a los mercados. Ministro, pasemos a los temas directamente nacionales y la discusión de la reforma previsional. En primer término, la controversia sobre la minuta que finalmente la Asociación de AFP defiende, dice que pertenece a análisis que hacen recurrentemente sobre todos los temas que afectan a la industria desde el punto de vista de ellos, pero quisiera saber si le parece, como dijo la ministra Camila Vallejo, que le falta ética a quienes hacen esa minuta y la entregan a parlamentarios. Sí, bueno, yo vi esta minuta. Cuando vi esta minuta me surgieron muchas dudas de si la Asociación de AFP era capaz de escribir y distribuir una minuta que es muy extrema en su juicio, y tiene muchos juicios políticos. Mire, yo le voy a leer un par de párrafos nomás para que lo entiendan. Por ejemplo, el primer párrafo dice: el documento marco, refiriéndose al documento que entregó el Ejecutivo, busca imponer la agenda y el marco de la discusión a partir de las propuestas y la lógica del Ejecutivo. Se utiliza la expresión convergencia de opiniones, entre comillas, para querer dar a entender acuerdo con el gobierno. O sea, aquí hay un juicio político sobre las intenciones que tendría el gobierno al momento de presentar este documento. Después hay, por ejemplo, más adelante dice, por ejemplo, densidades e informalidad, solo buenas intenciones. Las soluciones que se plantean solo se hacen en términos genéricos, como meras declaraciones de buena voluntad, describiendo mecanismos de recaudación sin pronunciarse por la obligatoriedad de la medida, etcétera, etcétera. Entonces hay términos realmente que yo diría que no, a mí me parece que escapan un poco de un análisis técnico interno, y además cuán interno es no lo sabemos, porque no sabemos qué distribución ha tenido esta minuta. Entonces tengamos claro que la industria AFP, las AFP están dentro del sistema fundamentalmente para administrar los ahorros de los afiliados. Son una industria que surge de una regulación pública, que tiene que operar dentro de los márgenes que establece la ley, que establece el regulador, están sujetos a supervisión. Y por supuesto, frente a una reforma, cambios legales pueden tener opiniones. La instancia en la cual normalmente la manifiestan es, por ejemplo, en las audiencias que establecen las comisiones que analizan estos proyectos. Pero la Asociación de AFP ha excedido mucho estos límites, o sea, lleva años en campañas en las cuales además no indica que son AFP, tiene un nombre de fantasía. Entonces creo que ¿Cuál es el nombre de fantasía? Excede un poco lo que es la lógica de una industria regulada, y creo que debería mover a reflexión a los propios integrantes de esa industria. O sea, yo en el curso de toda la discusión de esta reforma, yo no he visto, por ejemplo, en ningún momento que la AFP digan: mire, aquí hay un tema que es claro que a nosotros nos afecta,
pero estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para que, ¿cierto?, para que haya un avance en el sistema de pensiones. O sea, ha sido una defensa muy acérrima de sus intereses. Eso es legítimo, pero tiene que hacerse en las instancias y por los medios que corresponden. Ahora, pero en ese sentido, pero la pregunta original era si usted compartía el juicio de la ministra Vallejo de que no era ético. Sí, no se nos quiero pronunciar respecto, en general yo no opino sobre lo que dicen otros ministros, ¿verdad? Pero me parece que... disculpe, ministro, pero sería la vocera, disculpe. Entiendo que no quiera opinar sobre lo que dice la ministra Vallejo, pero la ministra Vallejo habla en su rol de vocera y por lo tanto me imagino que representa la opinión del gobierno. Entonces no tenemos para qué los demás ministros repetir lo mismo que dice la ministra Vallejo, pues si ella no habla en nombre del gobierno. ¿Ah? Okay. No veo cuál es el dilema. ¿Ah? O sea, preocupémonos del fondo. ¿Ah? Me parece que el fondo es hasta dónde, cierto, o sea, cuáles son los límites de el involucramiento de una industria que tiene sin duda intereses comprometidos, por supuesto, en un proceso legislativo. ¿Ah? Ahora, pero ¿cuáles son los medios adecuados para hacerlo? Pero es pero aquí estamos hablando de que participa el proceso legislativo o que da a conocer su opinión a los distintos actores, entre ellos a sus afiliados, que recordemos, usted lo decía inicialmente, ministro, tienen que preocuparse de proteger los fondos de sus afiliados. Si la AFP llegan a la conclusión de que modificaciones legales pueden perjudicar a los afiliados, yo creo que tienen la obligación de plantear que las rentabilidades podrían ser peores, que existirían riesgos. ¿No está eso dentro de lo razonable en la lógica de cuidar a sus afiliados? A mí lo que me parece poco razonable es que se emitan juicios sobre las intenciones que tendría el gobierno al elaborar un documento. A usted lo que le complica es el contenido de la minuta, no la minuta en sí. Lo que usted describe. O sea, pero en el sentido, a usted lo que le complica es el contenido y algunas afirmaciones como las que nos leyó de la minuta, pero no necesariamente que exista la minuta. O sea, una discusión interna se puede hacer de distintas formas. Esto aparentemente no es interno porque parece ser una minuta que ha tenido una cierta circulación. Si la tiene usted, por supuesto. Si la tiene usted, tiene circulación. Pues. Claro. Entonces, ¿por qué, teniendo la instancia de una audiencia, como de hecho ocurrió, cierto, ahora con la Comisión de Trabajo del Senado, porque habiendo todas esas oportunidades, además se distribuye una minuta que, en fin, no que hasta el momento, hasta que la mencionó la ministra Jara, no era conocida? Ahora, por supuesto, porque era una minuta de trabajo. Ahora, pero en ese sentido, entonces, de aquí para adelante, la lógica es que una industria sobre la cual se está discutiendo hay una decisión legislativa o algo por el estilo, no puede hacer presente su posición a través de minutas que reparta a medios de comunicación, a parlamentarios, a actores sociales. No puede hacerlo. Eso hace que esa industria quede inhabilitada para hacerlo. O sea, creo que una industria no es parte del proceso legislativo. Y a esa industria me parece que tampoco le corresponde. Entonces tampoco habría que invitarla a la comisión. Sobre intenciones que tendría el Ejecutivo al elaborar un documento. Claro, pero en esa lógica, entonces, ¿por qué se invita a las comisiones del Parlamento? ¿Por qué se invitan a las industrias? Ese es el espacio en el cual las industrias pueden manifestar su opinión, pero en este caso lo que nosotros vemos es que hay mucho más que esa comparecencia ante una comisión. O sea, ¿cuántos años llevamos de campaña a través de todos los medios de comunicación? Ministro, yendo al fondo del asunto, que es el mejoramiento de las pensiones, de los actuales y de los futuros pensionados, las tasas de reemplazo y cómo hacernos cargo de las falencias que ha presentado el actual sistema en muchos aspectos. Y a los contenidos de lo que plantea a mediados de la semana pasada el gobierno. Quería preguntarle sobre una entrevista que da Joseph Ramos en la segunda, en el día de ayer. Y hay dos asuntos que plantea que me gustaría ver cómo lo ve usted.
Uno es que el proyecto plantea mejoramiento de la tasa de reemplazo de los actuales jubilados, ya, pero dice que no se hace cargo de los jubilados del futuro. Entonces, ¿qué pasa con con la reforma que se propone en ese sentido? Que ayuda a los de hoy, pero no propone soluciones o reformas que se hagan cargo de las jubilaciones en el futuro. Y después le pregunto al otro, que es el préstamo, digamos, y la tasa de interés que tendría el préstamo, y obviamente vamos a conversar en qué consiste más en detalle. Pero respecto de la diferencia de las tasas de reemplazo para los actuales y para los futuros jubilados, ¿cómo se hace cargo de esa crítica de Joe Ramos? Sí, bueno, Joe plantea una cuestión que me parece que es muy central, que es la necesidad de focalizarnos en las tasas de reemplazo. Y él critica el grado en que la discusión pública se ha centrado en la distribución del 6% de cotización de los empleadores. Yo eso es algo que comparto. Efectivamente, esta reforma toda esta discusión de estas combinaciones binarias que suman 6%, la verdad es que se ha absorbido, 90% del debate público en torno a la reforma de pensiones, y ha apartado la atención de qué es lo que en definitiva se quiere lograr, que es mejorar las pensiones actuales y las pensiones futuras. En el proyecto, por supuesto, ha tenido etapas en las cuales se ha puesto énfasis en ciertas cosas, en otras, pero hoy día, por lo menos lo que está reflejado, recogido en el documento que entregó el Ejecutivo y lo que ha sido la discusión de los últimos meses, ya desde principio de año puso énfasis en las tasas de reemplazo, pero además ha ido, parte de los cambios que ha ido teniendo es justamente para equilibrar mejor las tasas de reemplazo de los jubilados actuales con los jubilados futuros. Y lo que puedo comentar respecto de eso es que las proyecciones que tenemos con nuestros modelos, a partir de lo que está resumido en ese documento que se distribuyó la semana pasada, permite mantener tasas de reemplazo en el tiempo, entre 70 y 75%, y además permite mejorar significativamente las tasas de reemplazo para las mujeres y para los sectores medios, que es donde la Comisión Técnica señaló que estaban los mayores déficits del sistema. Entonces eso es por los mejores retornos que se tendrían a las modificaciones de cómo se pueden hacer las inversiones, por ejemplo, a mayor competencia, lo que reduciría las comisiones, al aumento o a la devolución ¿verdad? del aumento de las cotizaciones y luego la devolución del préstamo. ¿Eso permitiría responderle a Joe Ramos sobre su preocupación sobre los jubilados futuros? Y también la mayor densidad de cotizaciones, porque hoy día sabemos que en promedio los afiliados del sistema cotizan durante la mitad de su vida laboral. Entonces tienen muchas lagunas previsionales que perjudican su acumulación de fondos para el retiro. Entonces en el proyecto y en las propuestas que ahora acabamos de resumir, que además vienen de distintos lados, que también recogen ideas de la Comisión Técnica, hay una serie de iniciativas que son para reducir esas lagunas, y además agregamos que todavía hay que identificar algunas adicionales. O sea, en el documento que distribuimos la semana pasada, al final, se señala una serie de metas cuantitativas para el sistema de pensiones reformado. Una de ellas es reducir las lagunas en el equivalente a 10%, es decir, aumentar la densidad de cotizaciones en 10 puntos porcentuales. Eso hace una enorme diferencia para las pensiones futuras, pero eso no es algo que va a venir de la pura voluntad o el deseo. Tiene que haber mecanismos que faciliten la cotización de los independientes, que generen incentivos, que sancionen la informalidad. Todo eso en parte está recogido en estas 45 puntos de convergencia, y hay otras que están en otras iniciativas legales que se están discutiendo ahora, como es el caso del proyecto de complemento tributario. Así que creo que de la preocupación de Joe, que yo compartiría 100%, creo que hemos ido avanzando mucho en ir balanceando estas propuestas para que efectivamente las tasas de reemplazo futuras
sean considerablemente mejores que las que se podrían prever de mantenerse la situación como está. Ministro, bueno, hay varios puntos de los cuales sería importante hacernos cargo y además nos queda relativamente poco tiempo, pero usted hablaba de tasas de reemplazo. Tengo dos dudas respecto a tasas de reemplazo. ¿Se calculan sobre la última renta o sobre la renta promedio de algún periodo o de toda la vida? Y lo segundo, ojo, yo tengo la sensación que los déficits en la tasa de reemplazo, y algo de eso decía Joe Ramos, están mucho más enfocados en los sectores medios altos, no en los bajos ni en los medios, que a partir de una serie de situaciones han llegado a tener tasas de reemplazo más altas. Probablemente entre los medios y los medios altos está la tasa de reemplazo más baja. Sí, bueno, para los auditores, entonces uno habla con estos términos técnicos, la tasa de reemplazo es la relación entre la pensión y las remuneraciones en actividad. Exactamente. ¿Qué ahora, porcentaje del sueldo es el que se convierte en pensión, digamos? Exactamente. Entonces, a veces hay diferencia en términos de qué es lo que se considera el sueldo. Si es el último sueldo, si es el sueldo de los últimos años, si es el sueldo durante toda la vida laboral. Nosotros estamos trabajando con tasas de reemplazo que como remuneración toman el promedio de los 10 años previos a la jubilación. Perfecto. Que es el mismo criterio que usó la comisión en la que estuvo Rodrigo Vergara y Paula Benavides. Sí, porque ellos usaron el criterio de la última remuneración. No, ellos usaron los 10 últimos años. Pero consideraban que por el efecto la cotización que valía era la del último año. Pero bueno, a lo mismo, no quemo el detalle. Yo tenía, porque yo esté equivocado, tenía una impresión distinta. Me gustaría en los 20 segundos que nos quedan, si pudiésemos hablar un poquitito del asunto del préstamo, que parece como la propuesta más novedosa. Nico, ¿no quieres hablar de préstamo? No, es que quería llegar al préstamo, pero bueno, ya, porque pero dale, vamos, al préstamo. Porque hay quienes han hablado que es una cuenta nacional nomás, pues, ministro, que no hay tal préstamo. Claro, una cuenta nacional es lo que en la discusión política se le llama un vale por. ¿Sí? O sea, se le promete al afiliado que se le va a mejorar o se le va a incrementar la pensión en un cierto porcentaje, en virtud de algún factor que exista, ¿no? En este caso estamos bien lejos del vale por. En primer lugar porque el aporte que se hace de la cotización del empleador al seguro social, eso va transformándose en un certificado, por así decirlo, para el afiliado de lo que se le va a agregar cuando se jubile. Y ese certificado, que tiene un valor financiero, porque es endosable, tiene una serie de características de ese tipo, además está respaldado por activos, porque el problema del vale por es que uno no sabe, ¿cierto?, en 20 años más si en realidad va a estar la plata para cumplirle con el compromiso. En este caso, tanto a través de la cotización del 1% permanente al Seguro Social, pero especialmente por la obligación del fisco de ir aportando año a año un volumen de recursos a ese fondo de acumulación y garantía, eso es lo que garantiza que está el respaldo financiero para cumplir, para honrar ese documento que es como los bonos de reconocimiento que hubieron en ese momento. Y respecto a la rentabilidad propuesta. Respecto a la rentabilidad, en el documento se habla simplemente de un rango que debería corresponder más o menos a la tasa de retorno de los aportes que hacen los afiliados al sistema. La tasa de retorno considera no solo la rentabilidad de la inversión, sino que las comisiones que paga el afiliado y la tasa de la renta vitalicia cuando se jubila. O sea, es decir, compara lo que el afiliado aporta con lo que obtiene como pensión. Esa tasa de retorno actualmente es más o menos de 2,4%, ¿ya? Pero por supuesto puede variar en el tiempo. Entonces, si queremos darle mayor certidumbre a ese documento, a ese documento que reconoce la obligación del sistema con el afiliado, debería tener una tasa predeterminada, pero la idea es que esa tasa sea lo más cercana posible
a lo que es la tasa de retorno de los aportes que se hacen a los fondos de pensión. Entonces, ahí no hay nadie que se esté tratando de aprovechar o sacar una ganancia que no corresponda. Bueno, ministro, nos están presionando con toda razón respecto a liberarlo. Una sola consideración, chequeé el proyecto de Rodrigo Vergara y Pablo Benavides, consideraba el estudio consideraba las 12 últimas remuneraciones, no los 10 últimos años. Okay. Muy bien. Las 12. Bueno, le agradezco. En todo caso, le cuento que nosotros estamos trabajando con los 10 últimos años. Todas las simulaciones que hemos hecho son con los 10 últimos años. Acordémonos que hubo una discusión en aquella época, sí, por supuesto. Había en paralelo este estudio de David Bravo que consideraba las remuneraciones durante toda la vida laboral. Y también los últimos 10, sí, efectivamente. Entonces optamos por 10 años que nos pareció. No, pero empatamos, ministro. Ni yo tenía razón ni usted tenía razón. Sí, por supuesto. No hay problema. Ministro, un millón de gracias por esta mañana conversando con nosotros. Muchas gracias y un muy buen día a los auditores y auditoras de Radio Duna. Buenos días. Gracias, ministro. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Don Matías del Río andaba por ahí, así que sería bueno que se apersonara, digamos, porque no sé por qué estaba sacando la vuelta, Consuelo. Pero por Dios. Quizás porque había entrevistado al ministro el día domingo también. Claro. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. La cosa es que yo necesito que venga el señor del Río para que lea las menciones, porque si no viene el señor del Río a leer las menciones, todo nos queda desequilibrado. Pero está sacando la vuelta. Precisamente me quedé afuera esperando. Está muy bien. No interrumpir al ministro. Ya pues, evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Mita Rentacar te regala millas Latam Paz. Sí, oíste bien, porque Mita es el único rentacar en Chile donde acumulas millas por tus arriendos durante agosto. No esperes más, arrienda, maneja y vuela. Conoce más en mita.cl. Tu próximo examen de laboratorio puede ser en tu domicilio u oficina, junto a Clínica Alemana. Agenda el tuyo y conoce las comunas de alcance en clínicaalemana.cl. Cervecería BeinBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En la BeinBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para celebrar. Desde Greenrec Lepanto invita a las inmobiliarias y constructoras a procesar sus escombros en planta y recuperar el 100% de estos, impulsando un cambio real de una industria responsable de 1/3 del total de los residuos sólidos. Elevemos el estándar, contáctalos en www.greenrec.cl. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. Es una reforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. La forma más efectiva de hacer algo es haciéndolo. En Duna, la aviadora estadounidense Amelia Earhart. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con Cervecería A BeinBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería A BeinBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en la TAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Con Mita arrienda y... Vuela con Mita, vuela, vuela. Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas LATAM Pass. Con Mita arrienda y... Vuela con Mita, vuela. Así es, arrienda tu auto y podrás participar por premios de 200.000, 100.000 y 50.000 millas LATAM Pass en tus arriendos efectivos de agosto. Son 500.000 millas a repartir. Con Mita arrienda y... Vuela con Mita, vuela, vuela. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Mita.cl. Ya entró en vigencia la Ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana. Una vez más, Universidad Andrés Bello es la universidad con más deportistas compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediato. Conoce más en oficinas.apoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024 y que con orgullo pusieron a UNAV como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo olímpico. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conocen más esta alianza en prudentialagf.cl. ¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga el 6,25% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Don Matías, bienvenido. Muchas gracias. Interesante entrevista, me quedé escuchando con mucha atención. Fui auditor. Oye, bueno, ustedes, la pauta, sigamos con la pauta. Por supuesto. ¿Para qué cambia? Además voy a seguir metiendo la pata. Yo sí. Lula. Una jornada larga, muy intensa del presidente con Lula. De mucha reunión privada, de mucha reunión también comercial y más que era parte de la agenda antigua. La agenda no la puso
este encuentro no tiene que ver con lo de Venezuela, se juntó y coincidió, que es muy distinto, y terminó en una conversación anoche, me cuentan, en una comida muy animada, hasta con guitarra. Era una comida en Presidente Errázuriz, ¿verdad? Por ahí. Sí, tal cual. Así supe. Había mucho carabinero dando vuelta por el barrio. Claro. ¿Y dónde era? ¿La casa de quién? En la residencia, yo creo. Me parece que es la embajada, residencia del embajador, sí. Mesa con el Lula en la cabecera, con el presidente Boric, a su lado la ministra Toá, al otro lado la ministra Vallejo, el ministro Van Claveren, y la presidenta Bachelet. ¿Y la presidenta? Sí, señor. Y conversaciones muy animadas, hasta con guitarra al final. ¿Guitarra? ¿Quién guitarra? Salió guitarra, pero no me consta que hayan tocado la guitarra, aparentemente. Pero apareció una guitarra. Apareció una guitarra en un... Sí, en un forro negro. Apareció guitarra. Pero muy animada, me parece que... O sea, finalmente el incidente del año pasado quedó en el olvido. ¿Qué se conversaron en esas comidas? Porque eran más personas, eran unas 10 personas en la mesa. Anécdotas y conversaciones más relajadas, ¿no es cierto? Pero la conversación en la tarde, porque es muy tensa, o sea, hay mucha tensión envuelta, mucha atención sí, en lo que pueda hacer Lula con Boric, porque son dos protagonistas que tienen papeles y roles levemente diferenciados en la crisis de Venezuela, ¿no es cierto? Uno aparentemente el negociador, Lula, y otro es el que está poniendo los temas, ha puesto los temas hasta aquí de una crítica. De hecho, ayer el presidente dijo que iba a hablar hoy día, después de que se reúna con su embajador fallido, porque lo expulsaron, Jaime Gazmuri, embajador en Venezuela, pero así todo... El canciller también insistió en que él no podía decir nada. Claro. Me llamó la atención la manera en que lo plantea. No voy a decir, no puedo decir nada hasta que hable el presidente. Así todo, pero lo curioso es que el presidente, igual ayer en la tarde hizo una alocución, hizo un Twitter. Un Twitter bien duro en la noche, el presidente Boric, respecto de respecto del tema de Venezuela y los derechos humanos puntualmente. A ver si lo logro leer. Esto fue ayer en la tarde, tipo 7 de la tarde. Dice: ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González y Machado, mientras reprimen a su propio pueblo, que exige se respete su voluntad expresada democráticamente. Abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y los dirigentes de la oposición. Esto en el contexto de que no puedo hablar sobre este tema todavía. ¿Te fijas? Va marcando, y eso yo no puedo separarlo de la conversación con Lula, casi con roles. Sí, yo estuve preguntando, porque no hay acuerdo, esto de que no se puede, mira, es que finalmente no tienen un punto de acuerdo. Yo lo que estuve tratando de averiguar, y fracasé completamente, es si que el presidente Lula quiere ir más acá o más allá que el presidente Boric. Las estrategias son distintas. Roles distintos, creo yo. No, yo no sé si roles, pero la estrategia es distinta. Y porque roles plantearía una suerte de coordinación. Es que yo tengo la impresión que no hay todo un día de trabajo que el presidente haga este Twitter, y yo tengo derecho a pensar, no tengo la capacidad de arrogarme la certeza de que esto es fruto también de una conversación. Sí, creo que hablaron de muchas cosas, no se hablaron solamente de esto, pero como te digo, intenté averiguarlo y la verdad que hay mucho silencio en torno a esto. Porque Lula tiene un rol más activo sin duda. Lula, porque el presidente Boric tomó la iniciativa de no reconocer el triunfo de Maduro, pero hasta que no haya datos. Claro, sí, que lo que pasa es que está claro que con el paso de los días datos no hay. No, ayer los presentaron, ¿no? Déjame decirte, es una novedad. Ayer, antes de que cayera el plazo, es que un dato requete contra importante, el presidente, Elvis Amoroso, que el presidente del CNE, presentó los antecedentes y consignó ante la sala electoral del TSJ las actas. O sea, ahora hay actas. No estoy diciendo que sean actas muy fidedignas, pero hay actas. Sí, pero es que antes no había actas, pues. Pasó una semana sin que presentaran un solo dato para decir que habían ganado. Le echaban la culpa al hackeo. Pero el punto es que el camino de uno es el camino del presidente Boric, era no reconocer. El camino de muchos otros gobiernos
fue de no solo no reconocer la victoria de Maduro, sino que reconocer a Edmundo González como el nuevo presidente electo de Venezuela. En eso Argentina, por ejemplo, retrocedió, lo había reconocido y dio 2 pasitos para atrás. Totalmente. Medio pasito para atrás. Totalmente, dice la Michael Jackson, totalmente. Sí, y el caso del presidente Lula es un caso que está a medio camino entre ambos. Y probablemente un poquito más acá que la del presidente Boric. Pero la propia Comunidad Europea está planteando... Me parece... no, la Comunidad Europea está simplemente exigiendo un conteo con un organismo independiente y que se muestren las actas. Esa es la posición. Pero no reconocen a González. Creo que es importante destacar también lo que dice Petro en otro posteo y que dice que la oposición y Maduro deben llegar a un acuerdo político. Y aquí, porque si no estallará el éxodo y la guerra en América toda. Claro. Si no estallará el éxodo y la guerra en América toda. En el caso de Lula y Petro no podemos olvidar, aunque es bien obvio, la situación geográfica. Hablan no solamente de su militancia, desde su eventual cercanía con el régimen en algún momento determinado, sino que hablan como eventuales o potenciales víctimas directas de un éxodo masivo de venezolanos, porque ellos son 2 países grandotes que colindan, que son vecinos de Venezuela. Entonces, esa variable la tienen muy presente Petro y Lula. Vamos a ver, porque lo que dice la Consuelo sobre la manifestación de la Unión Europea es la constatación de datos, pero ya pone el énfasis en que tiene que ser un ente autónomo o neutral, porque el Tribunal Supremo de Justicia no lo es. En cualquier democracia normal es la justicia, y sobre todo esa justicia que tiene una sala electoral. Uno diría, obvio, en cualquier país del mundo normal es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia la que va a determinar quién ganó. Cualquier diferencia, listo, quedémonos tranquilos, vámonos para la casa y esperemos lo que vayan a decir. No es el caso, porque este es un tribunal completamente cooptado y controlado por el régimen de Maduro. Por lo tanto, ¿va a aceptar Maduro que haya una entidad tercera, una entidad fuera del país, la que verifique los datos y si las actas de la oposición o las de ellos son las verdaderas, cuando digan que en la mesa 4, en Barinas, ganó Edmundo González por 4 y Maduro diga que ganó Maduro por 3? Ahí hay un punto relevante. No, me parece que es peor, porque en la mesa 4 Barinas, 10 votos Edmundo González, 4 votos Nicolás Maduro, y el otro diga que sean 8-5. No, hay un zapato chino. Hay un zapato chino. Oye, y no se puede dejar, porque una cosa son los resultados electorales, pero lo que dice en relación con el tuit del presidente Boric es que no podemos olvidar, por ejemplo, la impunidad con que está actuando ese régimen. No solamente va a buscar gente a las casas y a gente más anónima que nosotros no conocemos. El caso de por ejemplo, de uno de los líderes más importantes de la oposición, sigue desaparecido. ¿Cómo se llama el apellido de? No me acuerdo. Freddy, se me va, no es Molano, pero suena parecido. Fíjate tú que el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, sostiene que ellos no lo tienen. Si eso nos desapareció en una semana, de uno de los líderes, insisto, del grupo de Machado. No, pero además que no viste las declaraciones ayer de Diosdado. Hay que tener cuidado porque algunas de las cosas que circulan son inteligencia artificial. Hay uno en que aparece Maduro diciendo maten gente. Ese es completamente falso. Te digo, yo estoy hiperchequeado. Pero correcto. Pero el de Diosdado Cabello diciendo que se acabó y citando al Libertador y toda la historia, ese es completamente real. Así que ojo con eso. Y hay declaraciones de ayer de Diosdado muchísimo más duras. Estuve ayer con una persona que de un medio de comunicación en español, pero de bastante alcance global, y no lograban entender por qué tenía tantas vistas la caída de la primera ministra de Bangladesh, que comentábamos en el día de ayer, la Sheikh Hasina, y que partió en helicóptero, qué sé yo, a la India. Decía, pero ¿por qué
porque él está yendo también a esta nota y haciendo el traqueo, la cantidad de visitas que venían desde Venezuela. La tenían como en una de las noticias, porque de las noticias más visitadas. Y esto es... No, porque la gente la consultaba porque parte con protestas estudiantiles. Y cae por las protestas en la calle. Perdón, entonces, pero era una alza orgánica, o sea, era real, no era inflada por bots. Era una alza orgánica, era una alza real, exactamente. Ya, qué buen punto. Mira. Sí. Pues esto es el día a día en Venezuela, literalmente, y no las tiene todas consigo. Anoche, perdón, lo último, hizo un live. Hacemos otra cosa, po. Ya. 8 de la mañana con 47 minutos. Consuelo. Es que de verdad me gustaría hablar de lo de Google. No sé si por supuesto. No sé si les tinca. Súper importante. Y conversémoslo un poco entre todos para no acaparar la palabra, pero un juez de los Estados Unidos, esto obviamente que Google lo va a apelar, ya, pero decretó que es un monopolio, que Google es un monopolio. Y que abusa de su posición. Y que es un monopolio, no es solo abuso de posición dominante, lo describe como un monopolio, ni siquiera actitudes monopólicas, un monopolio. Y esta es segunda vez que hay un caso de esta magnitud. Recordemos que en los 90 fue el de Microsoft, que ahí era el tema era bien parecido en algún sentido, no tenía que ver con Internet. Era sistema operativo. Claro, porque en el fondo Microsoft obligaba a los fabricantes de computadores, en esa época no había celulares, digamos, inteligentes, a que llevaran todo al sistema operativo Windows y esto no permitía que las compañías de computadores desarrollaran. Y además los obligaba a tener su propio, el buscador, lo que mató en su minuto a AOL, que era la dueña de Netscape, y los obligaba a tener el Explorer, ¿se acuerdan? Sí, Microsoft Explorer, que era el buscador en esa época, pero era sobre el sistema operativo Windows, como dice Matías. Bueno, y los obligó a negociar de otra manera con los desarrolladores, abrir los datos de Windows para que hubiese mayor competencia. Y esto, a la larga, redundó en que Microsoft no se llevara la pelota para la casa, convirtiéndose en un gigante de Internet, que fue lo que pasó con Google. O sea, ese fallo en su minuto, que igual después se arregló de otra manera. Cambió la industria. Cambió la industria y permitió la llegada de Google. Y ahora es Google el que tiene el monopolio de acuerdo a este fallo. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué un monopolio? Si igual yo puedo escoger qué buscador tengo, ¿verdad? Y incluso aunque venga por default en el computador que yo me compro, bueno, puedo bajar otro, ¿ya? Puedo bajar Bing, puedo bajar, qué sé yo, cualquiera de los otros buscadores. Sí. Pero esto al final en lo que se basa es en la dinámica de los mercados digitales, ¿verdad? Que es cómo funcionan las plataformas. Que en las plataformas de Internet, mientras más usuarios tú tienes, más valiosa es la plataforma y al final eso es lo que te lleva a tener la posición dominante. Y fundamentalmente el modelo que critica el juez es, lo que hace Google, Alphabet, es pagarle mucho a Samsung, a Apple, dice a todos miles de millones de dólares al año, dice el fallo. Es cualquier billones, es en billones. En el fondo le dice, Billions. Tú tienes que tener por default a Chrome, ¿ya? Al buscador de Google, ¿ya? También puedes tener otro, pero el default tiene que ser ese. Perdón, ¿y ¿ya? ustedes son Obviamente, usuarios? Tú eres, no sé si tú eres usuario de iPhone. ¿Viene por default? Viene el otro también. Yo pensé que no, vienen Safari. los otros también. Pero por default, vienen los otros también. Safari. ¿Safari por default? No lo sé, yo no uso iPhone. Pero bueno. Yo uso. Bueno, pero da lo mismo, porque eso también está. En el iPad de Safari, no sé en el. Esto también está en Samsung y está en todos lados. ¿Ya? Esto no tiene que ver con Apple o con no Apple. Bueno, el modelo es el siguiente. En el fondo, le pagas un montón de plata a los fabricantes del hardware, ya, del computador, de la tablet, como dice el Nico, del celular, para que ponga en un lugar destacado tu buscador, para que ponga Chrome en un lugar destacado. Y eso hace que mucha más gente use Chrome. Y como mucha más gente usa Chrome, bueno, Chrome se hace más valioso y al final todas las búsquedas y todos los avisajes y todo corre en Chrome, porque es donde está todo el mundo.
¿Ya? Y eso le permite a su vez a Google recolectar muchísimo más dinero, bloquear a cualquier otro competidor y recolecta más dinero, y eso le permite a su vez pagarle mucho más para poder seguir siendo el buscador del default en todos los aparatos. Ese es como el círculo, y eso es lo que critica como un monopolio el juez. Pero que no ha dicho qué es lo que hay que hacer todavía. Eso no se conoce cuál es la, como, entre comillas, propuesta para... Claro, y esto no necesariamente tiene que ver con el tema del uso de los medios de comunicación, digamos. Es decir, que el insumo... Ese es otro caso. Claro, hay un caso de medios de comunicación, claro, hay un caso contra Amazon por... fregarse como a los pequeños retailers. Hay casos contra todo, hay casos contra Meta por comprarse empresas y matarla, comprar empresas para cerrarlas, efectivamente, claro. Exacto. Sí, comprar empresas, no matarlas, para cerrarlas, porque no. Oye, pero el que falta es básicamente el tema del uso de los contenidos. Porque todo esto va enlazado, porque finalmente, ¿por qué Google tendría esta práctica? Básicamente porque es la manera de acceder a múltiples medios que no reciben parte de la remuneración que sí recibe Google. Entonces, Google... Sí, claro. es más bien en realidad, este caso es más bien por la cantidad de plata que le permite tener a todo el mundo con ellos, y a todos los usuarios prefiriendo los buscadores de Google, le permite subir los precios de la publicidad. Entonces la publicidad sería mucho más barata, si hubiese más competencia entre los buscadores. Pero si tú para llegar a cuando tú pones Matías del Río y quieres saber toda la información que se ha publicado sobre Matías del Río, tú le das tráfico a Google, sube el precio de los avisos, etcétera, pero el material sobre Matías del Río lo consigue gratis Google. Entonces ahí está la discusión. Sí, pero son casos separados. No, lo tengo claro. Y este tiene otra... Lo tengo claro, pero que finalmente la discusión va a ser amplia sobre todos esos temas. Muchísimos temas. Oye, en la doméstica cada uno de nosotros tendrá su nube contratada, pero se da cuenta que estas empresas tienen todo de nosotros, y si hoy día antes no nos cobraban nada, ahora nos cobran $5, mañana será 15, y si nos quieren cobrar 100, seguramente vamos a tener que pagar 100. No, y cambia todo, yo te diría que cambian un par de veces al año por lo menos. Hemos ajustado nuestra política de tarifas, y efectivamente al principio pagábamos algo que no lo notábamos, hoy día lo estamos empezando a sentir, y en algún minuto va a ser grande. 8 de la mañana, 55 minutos. Oye, ayer llovió intensamente en la capital, también en el sur, y no sé si producto de ello, pero se ralentizó aparentemente la vuelta a la recuperación del suministro eléctrico. En la región metropolitana siguen muchos hogares sin energía eléctrica, siguen semáforos sin funcionar aún, y crece la presión sobre básicamente Enel, en términos que es la compañía la que ha sido más mirada, a pesar de que hay otras distribuidoras que también, tanto en la región metropolitana como en el centro sur y sur, que también están afectadas, hay consumidores afectados. En este momento hay 189.000 clientes sin suministro eléctrico. Y cuando dices clientes, dices casas o pequeñas empresas. Claro, exactamente, pues son clientes, y para tener una comparación, para ver el ritmo de reposición, anoche a las 10 de la noche había 219.000, hoy día hay 189.000. Eso es a nivel nacional, ¿verdad? Porque estaba viendo en la cuenta de Enel que dicen 95.400 y tanto en la región metropolitana, y tenían ayer en la mañana 250 y tantos mil en la región metropolitana, y principalmente comunas de Lampa, Maipú, Pudahuel, Colina. Ayer, para tener una cifra exacta, ayer el mismo horario que te estoy señalando hoy, de los 189 había 402.000. A esta hora, ayer había 402.000, según la SEC, esa es la fuente que estoy consultando, 400.000 clientes sin suministro, hoy día 189. Números gruesos, bajó a la mitad, pero siguen siendo 189.000 clientes sin suministro. Sin suministro, con todo lo que implica, y por supuesto muchos alcaldes queriendo hacer acciones colectivas. El diputado Undurraga, le escuché una entrevista muy interesante a la Consuelo ayer, la vi en la noche, repetida, pidió va a pedir que oficialmente que se cancele la concesión eléctrica a Enel por faltas graves y reiteradas. ¿No es así, Consuelo? Suena bonito.
Eso pensé. Suena bonito, pero es completamente impracticable. Claro, porque hay que tener, entre otras cosas, hay que tener un reemplazante, porque no así, miren, vamos a cortar la luz porque vamos a echar en él hasta nuevo aviso. Y no solo eso, hay que ponderar las condiciones, porque en él perfectamente puede decir, miren, esto pasó. Ahora, además que hay un elemento... Hay que establecer responsabilidades, por lo pronto. Sí, pero serias. Sí, y la primera responsabilidad... La propia Contraloría va a revisar va a revisar el trabajo de la superintendencia también. Sí, porque, ojo, algunos medios ayer publicaron que la Contraloría iba a revisar el trabajo de Chilectra, perdón, de Enel, no puede. Ojo, la Contraloría lo que va a revisar es si la superintendencia ha cumplido cabalmente con su deber de fiscalización. Pero también hay un elemento que yo quiero que, yo sé, me van a linchar, pero a lo mismo, tampoco olvidemos que yo no tengo recuerdos de vientos de 150 kilómetros por hora sobre Santiago. Y también qué grado de responsabilidad, aunque sea mínima, tienen los municipios, porque los árboles que caen no solo son árboles que están sobre el tendido, hay árboles que están en propiedades privadas y que están en las cercanías de tendido. Sí, claro, pero las municipalidades han hecho toda la pega, o sea, no es 100-0 esto. Pero para el terremoto nadie le habló de quitarle la concesión a Enel. Yo no sé si esto no es equivalente a un terremoto en algún aspecto. Sé que es peor. Hay muchas cosas, dicen que es peor. Hay muchas cosas criticables, no me cabe ninguna duda. Dicen ellos que es peor, me imagino que comparando con los efectos que tuvo el terremoto sobre su propia operación, pero eso no significa que sea equivalente a un terremoto y tampoco creo que lo ayude comunicacionalmente usar esa imagen o esa figura. Consuelo, Matías, los convido a que nos juntemos mañana miércoles, ¿les parece? Voy a tomar otro camino mañana. Sí, yo te sugeriría que tomara otro camino. En muchas cosas yo te sugeriría que tomara otro camino. Un camino largo que baja y se pierde. Oye, me encontré con una calle que suelo usar cerrada literalmente, obras, desvío. Entonces, claro, me quedé sentado en el auto un buen rato. Bueno, pero si eran cuadrillas de reposición de... No tenía que ver con los semáforos. No le voy a echar la culpa en él yo. Está ahí hace como 15 días. No, sencillamente una calle cortada. Pido disculpas por el retraso que molesta mucho también cuando uno le pasa. O sea, nos vemos mañana. Gracias, ya veremos por privilegiada. Buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo. Fran, qué bueno verte tan feliz. Ay, sí, estoy muy contenta, porque ya no me duele nada al moverme. Le tenía miedo a la operación, pero el equipo de traumatología de la alemana me dio mucha seguridad y salió todo increíble. Recupera tu movimiento con traumatología de Clínica Alemana. Contamos con un gran equipo de traumatólogos formado en Chile y los mejores hospitales del mundo. Encuentra